Bueno, me planteé de qué les puedo hablar a los pacientes y a los familiares de pacientes de esclerosis múltiple. Y pensé que igual lo mejor era hablar de una actualización al respecto de las últimas novedades de la enfermedad. Yo sé que muchas veces los pacientes de lo que más les interesa, lógicamente, es al respecto de nuevos tratamientos, etcétera, de la enfermedad, pero voy a intentar hablar un poco más allá, que también hablaré de tratamientos y hablaré de novedades publicadas en los últimos 4 o 5 años que cambian la percepción de la enfermedad y quizá en un futuro no tan lejano la vida de los pacientes con esclerosis múltiple. Lo primero, esta es la guía de la charla que voy a seguir. Hablaremos de unos conceptos generales de la enfermedad. Seguro que muchos estáis muy familiarizados con parte de los que hablaremos. Hablaremos de la nueva nomenclatura que se recomienda que utilicemos para distinguir diferentes fenotipos, clases de esclerosis múltiple, el papel de la resonancia para los neurólogos, para fundamentalmente los tratamientos, es fundamental. Y hablaremos también de los últimos tratamientos, algunos de los que ni siquiera tenemos disponibles todavía hoy. Si hablamos de la esclerosis múltiple, tenemos que hablar de una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad progresiva y que es una enfermedad grave. Cuando diagnosticamos a los pacientes, históricamente siempre hablábamos de, bueno, es un episodio focal, lo que llamamos un brote, una recaída de la que te recuperas, y quizá a veces nosotros mismos entrábamos en un debate al respecto del pronóstico de la enfermedad. La enfermedad no es una enfermedad banal, es una enfermedad grave. Puede generar discapacidad, de hecho es la causa más frecuente de discapacidad en personas jóvenes en nuestra sociedad, con lo cual no estamos hablando de algo baladí. Afecta además a personas muy jóvenes, en general entre los 20 y los 30 años. El debut más típico es entre los 18 y 55, pero hay casos de debut por debajo de los 18 años, lo que llamamos esclerosis múltiple infantil, pediátrica. Entre el 2 y el 8% de los pacientes en las series más grandes debutan antes de los 18 años, en general entre los 12 y los 18. Y por encima de los 55 hablamos de esclerosis múltiple de inicio tardío. Estamos viendo un aumento de la prevalencia, de la incidencia, de la aparición de nuevos casos de esclerosis múltiple por encima de los 55 años. Y además en esos casos es más difícil diagnosticar porque siempre pensamos en otras cosas, los neurólogos, ¿sí? La esclerosis múltiple puede acortar, como otras enfermedades, la esperanza de vida. La diabetes, la hipertensión arterial son enfermedades crónicas que también acortan la vida. El tabaquismo la acorta más que la esclerosis múltiple. Aunque ya veremos que esto no es exactamente así últimamente. Y además nos movemos en una enfermedad en la que los que se supone que sabemos, no sabemos tanto. No sabemos qué determina el comienzo de la enfermedad. No sabemos por qué hay factores genéticos que se ven influenciados por determinados factores ambientales y desencadenan el comienzo de la enfermedad. Y por último nos movemos en una enfermedad que es absolutamente heterogénea. No utilizaré esa frase de la enfermedad de las 1000, pero en realidad cada paciente tiene una esclerosis múltiple y tenemos que individualizar, y eso es muy complicado. Una de las preguntas que nos hacen la mayor parte de los pacientes cuando diagnosticamos la enfermedad es si es una enfermedad hereditaria. Y siempre decimos no, y es verdad, no es una enfermedad que se transmite. Sin embargo, sí es un factor de riesgo tener un familiar afecto en primer grado. En estudios de gemelos monocigotos, es decir, gemelos que nacen de una misma bolsa y que por tanto comparten todo el material genético, la concordancia entre los gemelos para la esclerosis múltiple es de un 25%. Es decir, uno de los hermanos puede tener una esclerosis múltiple, el otro hasta un 25% de las veces la va a tener. Cuando los dos padres tienen una esclerosis múltiple, la probabilidad de que el niño, el bebé, tenga una esclerosis múltiple es de hasta un 30%. Esto disminuye ya radicalmente cuando uno de los progenitores solo tiene esclerosis múltiple
la madre o el padre, y es más frecuente que haya una afectación si es la madre a una niña, la madre a un niño, el padre a una niña y el padre a un niño, por este orden de frecuencia. Cuando el familiar de primer grado es un hermano, un tío, la probabilidad de tener una esclerosis múltiple es muy cercana a la de la población general, entre un 1 y un 2%. En la población general es menos de un 1%. Respecto a los factores ambientales, siempre se ha hablado de la vitamina D. Esta es la prevalencia de la enfermedad en rojo donde es más prevalente, en el hemisferio norte, en azul y más claro donde es menos prevalente. Sabemos que según nos acercamos en latitud hacia el ecuador, la enfermedad es menos prevalente, es mucho más prevalente en el norte, donde por un lado hay menos horas de sol y los niveles de vitamina D son más bajos en la población general. Tener bajos los niveles de vitamina D, sobre todo por debajo de los 20 años, es un factor de riesgo para desarrollar esclerosis múltiple. Evidentemente, tenerlos no implica que se vaya a tener una esclerosis múltiple, pero es un factor. A lo largo de muchos años se ha estudiado si la vitamina D puede servir para que la enfermedad, una vez diagnosticada, mejore o modifique la enfermedad. Esto es de hace... me parece que lo publican en revista en diciembre, pero lo han publicado online hace un mes. Un metaanálisis de todos los estudios de esclerosis múltiple y vitamina D. Y termina por no concluir nada. No hay una evidencia científica que apoye el uso de vitamina D en pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple. Lo que sí es verdad es que parece haber una tendencia a que si se tienen niveles adecuados de vitamina D, de entrada no va a haber efectos adversos por el uso de vitamina D y puede que haya un beneficio, pero es un puede. Nosotros habitualmente en todos los pacientes, con esclerosis múltiple hacemos niveles de vitamina D y a todos los pacientes que tienen niveles bajos les tratamos con con suplementos de vitamina D, sobre todo durante el invierno. El tabaco es un factor de riesgo para desarrollar esclerosis múltiple. No se sabe exactamente por qué, pero ser fumador e incluso ser fumador pasivo aumenta el riesgo. Padres e hijos en su domicilio, una nueva razón para no fumar en casa. Lo que se ve es que la mucosa de los alveolos, la mucosa respiratoria y de los pulmones, está más inflamada que en la de las personas, los controles sanos. Y esa inflamación favorece también las infecciones y que el sistema inmunológico se vuelva en ocasiones loco cuando hay determinados predisponentes genéticos. Y es un factor más para desarrollar esclerosis múltiple. Pero además, una vez diagnosticada la enfermedad, seguir fumando se relaciona con un peor pronóstico de la enfermedad. Los pacientes que fuman alcanzan una discapacidad mayor antes, tienen más lesiones en la resonancia y, si están bajo determinados tratamientos, pueden desarrollar más fácilmente anticuerpos contra algunos tratamientos que bloquean la acción de esos tratamientos. Además, se sabe que dejar de fumar, el beneficio de dejar de fumar es independiente del momento en que se deje de fumar. Es decir, es recuperable, pero hay que dejar de fumar. La obesidad es otro de los factores que se cree relacionado con el aumento de la frecuencia, de la prevalencia de la enfermedad. Cada vez diagnosticamos más esclerosis múltiple. Y una de las razones es la obesidad. Sobre todo la obesidad en la edad adolescente, entre los 16 y los 20 años. La obesidad, cuya prevalencia, como decimos, está aumentando, tiene que ver también con los niveles de vitamina D. Los obesos tienen unos niveles más bajos de vitamina D que se relacionan de manera inversa con el índice de masa corporal. La vitamina D es muy importante porque actúa como hormona, como inmunomoduladora. Afecta al sistema inmunológico y estamos hablando de una enfermedad que tiene que ver con el sistema inmunológico. Y además, empeora la fatiga. Los que padecéis esclerosis múltiple sabéis qué es la fatiga. Y empeora la posibilidad de hacer ejercicio. La inmovilización, la pasividad, la vida sedentaria
empeora la enfermedad. En 2014, publicaron este estudio al respecto de la dieta, de la sal, de la ingesta de sal como factor de riesgo para desarrollar una esclerosis múltiple. Tampoco está muy claro, porque solo es un artículo el que lo describe, y las dosis necesarias de consumo de sal son unas dosis bastante elevadas, lo hicieron con ratones. Pero sí que es verdad que la sal puede alterar el sistema inmunológico nuevamente y también aumenta la tensión arterial, es una causa de hipertensión, que a su vez es una causa de aparición de nuevas lesiones en el cerebro. Por tanto, el consumo de sal debe ser el adecuado. Y una de las cosas más recientes, también 2018, de lo que se habla es de la microbiota. En el cuerpo tenemos huéspedes no visibles, que son bacterias, microorganismos que están en nuestra piel, en nuestros ojos, en nuestras mucosas y fundamentalmente en nuestro intestino. Ese número también tiene su labor. Y en función de la dieta y de determinados factores predisponentes genéticos, se pueden comportar como proinflamatorios o como antiinflamatorios. Esto hoy por hoy parece ciencia ficción, pero en algunas otras enfermedades de base inmunológica inflamatorias, por ejemplo las enfermedades intestinales, se llegan a hacer trasplante de heces para mejorar la actividad inflamatoria, por la importancia de la presencia de estas bacterias. Lo que no está claro es que la dieta cambie la evolución de la enfermedad. Sí se recomienda una dieta mediterránea, una dieta equilibrada, pero no está claro que los estadounidenses son muy favorecedores del uso de ácidos grasos, omega 3, etc. Esto no está demostrado que genere beneficio a largo plazo en la enfermedad. Este es un esquema de la evolución de la esclerosis múltiple. Es un esquema en el que los neurólogos estamos muy acostumbrados. Esta línea roja determina la relevancia clínica. A partir por encima de ella somos capaces de notar algo los pacientes y de ver algo los neurólogos. Pero fijaos, antes del debut de la enfermedad ya se pueden ver cosas. A veces diagnosticamos pacientes a los que se le hace una resonancia por otro motivo y vemos lesiones típicas de la enfermedad, en una fase presintomática de la enfermedad. Para estos pacientes, hoy por hoy, no existe posibilidad de hacer nada más que un seguimiento clínico. Una vez que la enfermedad da la cara visible, desde el punto de vista clínico, la forma más frecuente de enfermedad es la forma que aparece en brotes. Esto es un brote que típicamente se relaciona con la aparición de lesiones nuevas en la resonancia. Pero con el paso del tiempo, el paciente no recupera al 100% y pueden quedar algunas secuelas. Y con el paso aún de más tiempo, la actividad inflamatoria disminuye en la enfermedad en forma de brotes y de aparición de nuevas lesiones y aparece una forma progresiva, que llamamos secundaria progresiva, en la que fundamentalmente lo que vemos es un trastorno progresivo de la marcha, un deterioro que no va asociado a aumento de lesiones. Hay otra forma, que es la forma primaria progresiva, que nunca presenta brotes y también se comporta con un trastorno de la marcha habitualmente de manera progresiva. Junto con esto, que es lo más llamativo de la enfermedad, también hay una parte de pérdida de volumen, de degeneración de los cables, de las fibras. Y esto lleva a una pérdida de volumen cerebral, una atrofia que es muy importante en la enfermedad porque también genera discapacidad. ¿Cómo medimos esta discapacidad nosotros? Con una escala, que es la escala EDSS, habréis oído hablar de ella, que es una escala imperfecta porque no domina todas las quejas y toda la sintomatología del paciente, pero es la escala más validada para valorar la evolución de los pacientes. La escala puntúa de 0 hasta 10, 0 es un paciente con una exploración neurológica normal. Cuando ya hablamos de una escala EDSS sobre 2, ya empieza a haber una mínima discapacidad, pero prácticamente hasta el 3 es un paciente que no vemos prácticamente nada salvo que le exploremos.
En una escala de EDSS de 4 ya hay problemas para caminar. Cuando llega al 6 es un paciente que ya requiere un apoyo, una muleta o un bastón. Un 7 es la necesidad de una silla de ruedas. Y entre el 8,5 y el 9 es un paciente encamado. Junto con esta escala, y sobre todo en ensayos clínicos, con fármacos utilizamos otras escalas que valoran la marcha, el tiempo en el que un paciente es capaz de caminar 7,5 metros, la destreza de las manos, un test que consiste en ir colocando uno a uno pequeños palitos dentro de unos agujeros y sacarlos con cronómetro en la mano, y valoramos la pérdida de destreza en extremidades superiores. Y el PASAT es un test que utilizamos para la cognición, la capacidad mental, la concentración, el cálculo, etc. Hablaremos a lo largo de la charla y nos referiremos a las EDSS, por esto quería enseñárosla. Si hablamos de historia natural, historia sin fármacos de la enfermedad, veremos que el tiempo de una forma en brotes, el tiempo medio de una forma de brotes en alcanzar una EDSS de 4 es de 10 años para el 50%. Es decir, sin tratamiento, el 50% de los pacientes pueden alcanzar una EDSS de 4. Y si nos vamos a los 20 años, solo el 25% de los pacientes quedarán sin haber alcanzado una EDSS de 4. Las formas progresivas son formas de entrada más agresivas, generan más discapacidad en menos tiempo. En la escala de la derecha tenemos cómo evoluciona un paciente de una EDSS de 4 a una EDSS de 6, es decir, de empezar con trastornos de la marcha a necesitar un bastón. Y ahí vemos que las dos curvas son muy, muy similares. Es decir, cuando una enfermedad se convierte en una enfermedad progresiva, da igual que haya habido brotes antes, que sea una forma secundaria progresiva o una forma primaria progresiva. La evolución es muy similar. Y esto es el origen que luego hablaremos de una nueva clasificación. Muchos de los pacientes, cuando hablamos de formas progresivas, se quejan de la rapidez con la que evolucionan las cosas. Si esto va así, doctor, ¿cómo voy a estar en unos años? La evolución de la enfermedad no es una evolución lineal. Los pacientes, este es un estudio realizado con más de 1.000 pacientes en práctica clínica habitual, pasan de una EDSS de 4 a 5, si veis, en una media de 1 año y medio. Sin embargo, de 6 a 7, media de 5 años. La evolución de la enfermedad puede sufrir mesetas. Es verdad que no hay recuperación, pero hay pacientes con una enfermedad progresiva que pueden permanecer estables dentro de su discapacidad durante mucho tiempo. Y de hecho, esto cambia radicalmente con las medicaciones actuales. Cuando los pacientes que requieren tratamiento son tratados, las tasas de evolución y la velocidad de progresión de la enfermedad disminuye. Aunque no solo son los tratamientos farmacológicos, me refiero, también la rehabilitación, también otros tratamientos ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. La primera respuesta, la primera consecuencia a nivel social del aumento de discapacidad es la pérdida de la capacidad para trabajar. En España, el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple, según esta gráfica, alcanzan una EDSS de 3 y no trabajan. Esto yo creo que está cambiando, probablemente gracias al mejor conocimiento de la enfermedad, probablemente gracias a los tratamientos y también por la desgracia de que la administración, pone más frenos a la concesión de determinadas ayudas. Al principio hemos dicho que la enfermedad podía provocar una disminución de la esperanza de vida. Sin embargo, este es el primer estudio, 2012, que demuestra que los tratamientos prolongan la esperanza de vida. Se basa en el primer ensayo
por el que se aprobó el primer tratamiento, el betaferón, el interferón beta, en Estados Unidos en el año 93. Los pacientes que entraron y que empezaron a ser tratados con betaferón desde el principio tenían una supervivencia más larga que aquellos que empezaron más tarde, de manera significativa. Es decir, eso que hablábamos de que se acorta la esperanza de vida, con algunos tratamientos ya estamos viendo que son capaces de prolongarse. Y de nuevo, dos cohortes, y estas son de historia natural, es decir, sin tratamiento, una noruega y otra danesa. Los daneses, las cohortes daneses, el grupo de pacientes daneses son muy importantes porque en Dinamarca las enfermedades crónicas con la esclerosis múltiple son de declaración obligatoria. Entonces tienen una muy buena base de datos para sacar conclusiones, porque todos los pacientes están registrados en la misma base. Y lo que nos vienen a decir es que la esperanza de vida ha mejorado en Europa de manera espectacular en los últimos años gracias a la mejoría de la sanidad y los cuidados, pero también ha mejorado de manera espectacular en los pacientes con esclerosis múltiple. Y que eso no se debe solo, como dice aquí, aunque no lo veréis, claro, por el uso de tratamientos modificadores de la enfermedad, sino también por el diagnóstico más temprano, por el uso de terapias rehabilitadoras y por el control de las comorbilidades. Llamamos comorbilidades a esas otras enfermedades que asocia un paciente con esclerosis múltiple, la tensión, la diabetes, el asma, etc. Un inciso respecto a esto: tener esclerosis múltiple no nos protege frente a otras enfermedades, y muchas veces, y esto nos pasa a los neurólogos en la consulta, llegan a nosotros pacientes derivados del médico de atención primaria por quejas que no pueden ser por la esclerosis múltiple. Y eso hace que se retrase muchas veces el diagnóstico de otras enfermedades en un paciente con esclerosis múltiple, pensando que, bueno, estás cansado, será por un brote, será por tu enfermedad, y no siempre es por la enfermedad, no siempre hay que pensar que la causa es la enfermedad. Y al respecto de la evolución, ¿existen formas benignas? Pues existen formas benignas. Consideramos una enfermedad, una esclerosis múltiple benigna, aquella que 10 años después del diagnóstico tiene una EDSS baja, menos de 2. Y existen formas benignas sin tratamiento, de curso natural de la enfermedad. El problema que tenemos es que no podemos anteceder el diagnóstico, no podemos predecir qué paciente, cuando lo tenemos delante, va a evolucionar con una forma más agresiva o con una forma más benigna. E incluso si seguimos durante tiempo los pacientes, aquellos que los primeros 15 años estuvieron muy bien con la enfermedad pueden aumentar su actividad inflamatoria o pueden pasar a una forma secundaria progresiva. Es decir, el seguimiento en los pacientes, incluso en esos pacientes que van muy bien, es fundamental. No se ve nada. Nuevos fenotipos de la enfermedad. Históricamente hablábamos desde el año 96 de formas en brotes. Después de algunos brotes podía quedar alguna secuela. De forma secundaria progresiva, después de un principio con brotes, una forma escalonada que a veces podía intercalar brotes, y las formas progresivas con o sin brotes. Sin embargo, desde 2013 se nos recomienda utilizar una nomenclatura más descriptiva. Para describir la enfermedad hablaremos de enfermedad remitente recidivante con actividad o sin actividad. Llamamos actividad aquella que aparece en la resonancia en forma de nuevas lesiones en resonancia o lesiones que captan contraste, y llamaremos también actividad la presencia de brotes clínicos objetivados en la consulta. Y podremos decir que una esclerosis múltiple está no activa si no tiene brotes y no tiene actividad en resonancia. Y de la misma manera hablaremos de las formas progresivas, teniendo en cuenta las consultas seriadas en la consulta específica. Hablaremos de esclerosis múltiple progresiva con actividad en resonancia, si la tiene, y con progresión desde la última consulta o sin progresión desde la última consulta. Lo que os he dicho antes de esa meseta que tienen pacientes con esclerosis múltiple, que a veces tienen una enfermedad progresiva que no progresa. Y esto es importante precisamente por el estudio de las formas progresivas.
Ese es el gran reto en la esclerosis múltiple, estudiar las formas progresivas, porque para controlar la actividad inflamatoria parece que tenemos ya fármacos, tenemos armas. Sin embargo, el gran problema es controlar esa segunda parte del esquema que os enseñaba antes, en las que hay pérdida de masa, atrofia cerebral y aumento de la progresión de la discapacidad. Y se ha visto que hay un subgrupo de pacientes con formas progresivas que tienen claramente actividad en la resonancia en forma de nuevas lesiones o de captación de contraste, y esos puede que respondan de una manera diferente a tratamientos también antiinflamatorios. Por esto, esta es una de las razones para esta nueva clasificación. Ya os lo he ido diciendo en la charla, la resonancia es fundamental en el seguimiento de la esclerosis múltiple. No existe un patrón, un algoritmo que nos diga cada X tiempo. En general, a los pacientes con formas en brotes, con formas remitentes recidivantes, sobre todo si están en tratamiento, hacemos una resonancia anual durante al menos 5 años. Posteriormente, si las cosas están bien, se puede espaciar. En los pacientes en formas progresivas es menos claro, está menos claro, pero 1 cada 2 años es aconsejable. Pero además de esto, utilizamos la resonancia para otras muchas cosas. Como decíamos, para establecer actividad, fundamental cuando un paciente está en tratamiento, valorar si lo que vemos desde el punto de vista clínico es estable, pero tenemos una resonancia en la que hay un aumento muy significativo de lesiones, no estamos consiguiendo todo lo que queremos, y hoy en día tenemos posibilidades de tratamiento diferentes. Fundamental la resonancia para valorar la atrofia progresiva de la enfermedad. Esto es un control sano, un paciente con una enfermedad de 5 años y un paciente con una enfermedad de casi 20 años con una EDSS más alta. Si os fijáis, los ventrículos, que son agujeros llenos de líquido que están dentro del cerebro, se van aumentando por pérdida de masa cerebral. Los pacientes con esclerosis múltiple pierden prácticamente entre 8 y 10 veces más masa cerebral que un control sano. A partir de los 30 años todos perdemos un poquito de masa cerebral, los pacientes con esclerosis múltiple de manera acelerada. Y esto nos sirve también. Es verdad que es difícil en práctica clínica habitual medir la atrofia, puesto que se ve desde el punto de vista de la resonancia es complicado, pero es que además hay muchos factores, el consumo de alcohol, la hidratación, el ejercicio, que pueden variar incluso dentro de un mismo paciente la atrofia, la pérdida de masa. Con lo cual, esto hoy por hoy está un poco en pañales. Respecto al tratamiento, fijaos, hasta 2003, hasta hace 15 años, lo único que existían eran fármacos inyectables. A partir de 2006 empiezan nuevos tratamientos para la enfermedad que llamamos tratamientos de alta eficacia, que son mucho más eficaces en el control de la actividad inflamatoria, pero también que someten al paciente a un riesgo de complicaciones mayores que hay que medir. Posteriormente, en los últimos años, 13, 14, 15, han ido apareciendo prácticamente de año en año nuevos fármacos para la esclerosis múltiple. Es decir, nunca es un buen momento para tener una esclerosis múltiple. Pero las armas que tenemos hoy para el control de la enfermedad no existían cuando a alguien se le diagnosticaba en el año 96. Y esto es un hecho. Y los fármacos modifican el pronóstico de la enfermedad. Si nos miramos a los últimos años, veremos que hay un fármaco tachado. Este es un fármaco, daclizumab, que solo se comercializó en Alemania, dentro de Europa, y que después de comercializado se vieron problemas de seguridad hepática, problemas graves hepáticos, y fue suspendida su comercialización. En España no hemos tenido posibilidad de usarlo. Cuando nos planteamos poner un tratamiento a un paciente con esclerosis múltiple, no podemos usar una aplicación que nos diga mujer 32 igual a... Tenemos que pensar en todo esto. Nos tenemos que plantear qué tipo de enfermedad tiene, el perfil de su enfermedad, qué actividad tiene, si ha recibido tratamientos previos y en qué momento de la enfermedad está, la discapacidad, para ser más o menos agresivos. Cuando pensamos, hay que pensar en las individualidades de cada fármaco.
la vía de administración del fármaco, si es inyectable, si es un fármaco oral, si es un fármaco de administración hospitalaria en el hospital de día. La adherencia que esperamos, y hablaremos de esto ahora. La tolerancia, el perfil de seguridad. Hablamos de muchos fármacos que provocan una inmunosupresión. El sistema inmunológico, que es el que está dañando la causa de la esclerosis múltiple, es una alteración dentro de la respuesta del sistema inmune, pero el sistema inmune tiene otras cosas que hace muy bien. Nos defiende frente a infecciones y nos defiende frente a tumores. Modificar el sistema inmunológico tiene riesgos de infecciones, algunas de ellas graves, y riesgos de aparición de tumores. Ese es un hecho que tenemos que aceptar. Y luego la monitorización que requieren diferentes fármacos. Cada fármaco requiere una monitorización, un control posterior diferente. Y también importante pensar en el paciente. Si tiene comorbilidades, otras enfermedades, problemas tiroideos, problemas cardíacos, que pueden afectar la elección de un fármaco. Factores personales, el embarazo. Esta es una enfermedad que afecta mucho más frecuentemente a mujeres jóvenes en edad fértil, mujeres que desean ser madres y a las que no se les puede decir que no, porque además no hay ninguna razón para decir que no. El embarazo no altera el pronóstico a largo plazo de la enfermedad. Hombres y mujeres que trabajan y que quieren seguir trabajando, a los que acudir una vez al hospital cada 28 días puede suponerle un problema grave en su trabajo. Y la tolerancia individual a esos posibles riesgos. Fijaos, esta es una gráfica que nos habla de la carga de los tratamientos a los pacientes. El primero es un interferón que se usa 3 veces por semana, inyectable. Se pinchan 156 veces en un año. En 10 años, 1.560 pinchazos, con los efectos adversos de pinchazos, con los efectos adversos del post-pinchazo. El Copaxone antes se pinchaba todos los días. Ahora también hay una formulación que permite pincharse 3 veces por semana. Pero otros orales, pues la teriflunomida es a diario, el dimetilfumarato 2 pastillas al día, el natalizumab una infusión en el hospital de día cada 28 días, que requiere estar prácticamente toda la mañana o toda la tarde. El alemtuzumab, un fármaco de alta eficacia, 5 infusiones, 5 días consecutivos el primer año, 3 días el segundo año. Es decir, que desde el punto de vista de carga parece menor. Sin embargo, requieren controles, monitorizar, hay que controlar los efectos adversos de esos fármacos. Y algunos prácticamente no requieren más que controles analíticos 2, 3 al año, y otros requieren controles cada 15 días los 6 primeros meses, otros, como el alemtuzumab, mensuales durante 60 meses. Además, respecto a los tratamientos, una cosa muy importante es la adherencia. De nada sirve que un neurólogo prescriba un fármaco de alta o más baja eficacia si el tratamiento no se usa de manera adecuada. Este estudio se hizo con inyectables de baja frecuencia, una vez por semana, e inyectables de alta frecuencia. Y la adherencia al uso del fármaco por pacientes de esclerosis múltiple estaba claramente influenciada por la frecuencia de administración del fármaco. Se alcanzaba un 90% de adherencia, sobre todo en fármacos que se administraban menos veces, y cuantas más veces necesitaba ser administrado el fármaco, menor adherencia se tenía al tratamiento. Y esta adherencia baja influye en la eficacia del tratamiento. Cuanto más baja es la adherencia, más probabilidades hay de tener actividad en la enfermedad. Respecto a fármacos nuevos, cladribina. La cladribina se aprobó en Europa en el año 2017, en España el 1 de junio de 2018 y muy pronto, ya la tenemos en las farmacias. La cladribina es un fármaco oral que se administra en forma que llamamos de pulsos. Se administra durante 5 días vía oral el primer mes, el segundo mes otros 5 días y no se hace tratamiento hasta el año siguiente
y se vuelve a hacer lo mismo, primer mes y segundo mes. Este es un fármaco que altera los linfocitos, baja los linfocitos, las células de defensa. Por tanto, por un lado, altera el sistema inmunológico intentando que se generen menos lesiones inflamatorias, pero también, como contrapartida, aumenta el riesgo de infecciones. Es verdad que no se han descrito infecciones graves, infecciones mortales. La más frecuente es el herpes, pero hay que estar muy pendiente del nivel de linfocitos, ¿vale? Es un fármaco que está indicado exclusivamente en enfermedades en brotes muy activas. Es decir, pacientes que están con un tratamiento y a pesar de ese tratamiento siguen teniendo brotes o actividad en resonancia, o pacientes sin tratamiento que tienen mucha actividad en resonancia o actividad clínica. Es decir, no es un tratamiento para todos los pacientes. Y lo mismo nos pasa con ocrelizumab. Ocrelizumab es un fármaco de administración hospitalaria, es un anti-CD20, significa que es una especie de vacuna, unas inmunoglobulinas, unas defensas que se inyectan en una perfusión en el hospital de día al paciente y destruyen linfocitos B. Y los linfocitos B tienen claramente que ver con la patología de la enfermedad. Con esto, ¿qué conseguimos? Que las células que generan anticuerpos no existan. ¿De acuerdo? Es un fármaco, es el primer fármaco que ha demostrado eficacia en la esclerosis múltiple primaria progresiva, pero no en todas las esclerosis múltiples primarias progresivas. En el estudio se vio que aquellos pacientes, está muy pequeñito, probablemente no lo veáis, se comparó ocrelizumab con placebo, con infusiones de placebo, y se vio que la discapacidad a 3 meses era mejor con ocrelizumab que con placebo. Pero estamos hablando de diferencias que son estadísticamente significativas, pero que clínicamente no implica que una persona con una cierta discapacidad para caminar salga corriendo. Ese no es el objetivo del fármaco. El objetivo del fármaco es disminuir, enlentecer la progresión de la enfermedad. ¿Vale? También en la resonancia, en los criterios de inclusión del estudio, eran pacientes fundamentalmente jóvenes, con pocos años de enfermedad, y muchos, hasta el 25%, tenían actividad en resonancia. Y entonces se vio que los pacientes que tomaban tratamiento también disminuía de manera significativa la aparición de nuevas lesiones en la resonancia y la aparición de captación de contraste indicando actividad en resonancia. Esto ha llevado a la Agencia Europea del Medicamento a explicitar en qué pacientes con esclerosis múltiple está indicado. Esto es la ficha técnica aprobada en Europa y nos dice que ocrelizumab, esta es la marca, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple primaria progresiva temprana en términos de duración de la enfermedad y de discapacidad, con imágenes características de actividad inflamatoria. Es decir, todos los pacientes con esclerosis múltiple progresiva no van a ser candidatos a un tratamiento de este tipo. Fármacos que probablemente tengamos en el mercado en los próximos años. Siponimod, marzo de 2018. Este es un fármaco primo de un fármaco que usamos hoy en día, que es el fingolimod, que lo que hace es secuestrar linfocitos, células de la defensa, en ganglios y en el bazo, de forma que no están circulando por la sangre. Nuevamente, efectos adversos más frecuentes, infecciones. Pero en este caso, el estudio se ha hecho con esclerosis múltiple secundaria progresiva y la gran mayoría de pacientes incluidos fueron pacientes con mucha discapacidad, en torno a 6,5, es decir, 1 o 2 bastones, y pacientes que no tenían actividad en la resonancia. Y ha sido eficaz. Usado frente a placebo, disminuye la progresión de la discapacidad a 3 meses y a 6 meses. Esto es un fase 3, con lo cual es de esperar que en un cierto tiempo podamos tenerlo en nuestras farmacias. Muy recientemente
se ha publicado algo sobre el Ibudilast. El Ibudilast es un fármaco contra el asma que se utiliza mucho en Asia. Es un fármaco antiinflamatorio. Por eso se buscó la utilidad en la enfermedad. Y se buscó utilidad en la enfermedad progresiva, esclerosis múltiples secundarias y primarias progresivas. Y en este caso, en cuanto a la discapacidad frente a placebo, no hay diferencias significativas con el uso del fármaco. Sin embargo, sí se demuestra una disminución de la velocidad de pérdida de masa cerebral, de atrofia. Quizá en un futuro podamos usarlo, evidentemente es un fase 2, con muy pocos pacientes, podamos usarlo como terapia adyuvante a otras terapias para intentar disminuir. Lo que quiero transmitir con esto es que, desde el punto de vista de investigación, para la esclerosis múltiple se está investigando mucho. Esto es un pantallazo de ayer. En la página oficial de Ensayos Clínicos de Estados Unidos, esclerosis múltiple, que no estén todavía activos o activos pero que no estén reclutando o que estén pendientes de inicio. 193 estudios, de los cuales 24 con fármacos están destinados a las formas progresivas. Y si lo miramos en este esquema, fase 1, es decir, estudios preclínicos, fase 2 con muy pocos pacientes, fase 3, en la fase 2 fundamentalmente pocos pacientes para ver seguridad, fase 3 ya con más pacientes para ver eficacia. Tenemos muchos fármacos que se están estudiando para la enfermedad, muchos fármacos con además diferentes mecanismos de acción. Es decir, la esclerosis múltiple interesa no solo a los pacientes y a los neurólogos, interesa también a los investigadores e interesa a la industria farmacéutica, que es fundamental. Pero además del tratamiento farmacológico, es muy importante el tratamiento sintomático. Decíamos antes que la supervivencia ha aumentado en la esclerosis múltiple, no solo por los tratamientos farmacológicos, sino por el diagnóstico más temprano y por la rehabilitación. Tratamientos rehabilitadores, el uso de ortesis, el uso de, en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya, en ADEMBI, están utilizando un exoesqueleto para intentar validar una mejora en la marcha, en las capacidades de la marcha. El uso de bombas de baclofeno cuando hay espasticidad, rigidez muy importante, mejoran la calidad de vida y eso también es importante. ¿Cómo vemos el futuro en la enfermedad? Pues fundamentalmente hay que profundizar en el entendimiento de las formas progresivas de la enfermedad. Ese es el objetivo del tratamiento. Cuando nosotros los neurólogos tenemos que tratar a alguien, nos centramos en pensar más que en el control de los brotes, en el control a largo plazo. Lo que queremos es que el paciente esté bien muchos, muchos años, porque hoy por hoy no es una enfermedad curable. Perdón. Necesitamos identificar marcadores y el único que de momento tenemos es nuestra exploración, la escala, EDSS de la que hemos hablado antes y radiología, la resonancia. No tenemos otros marcadores reales. Se hablan de líquido cefalorraquídeo, etcétera, pero hoy por hoy no son viables en la práctica clínica habitual. Plantear de verdad objetivos terapéuticos más allá del control de los brotes. Teniendo en cuenta que es una enfermedad prevalente, pero no tan prevalente como otras, necesitamos tener estudios colaborativos. Fijaos, los daneses y los noruegos consiguen, teniendo una población mucho más pequeña que la que tenemos en España, sacar conclusiones más allá, porque es una enfermedad de declaración obligatoria. Es importante tener claro cuál es la ventana terapéutica, el momento adecuado para tratar. No todos los pacientes tienen que ser tratados en todo momento y sobre todo hay que elegir qué buscamos con el tratamiento. Y por supuesto, un objetivo fundamental en el tratamiento de la esclerosis múltiple es buscar la calidad de vida de los pacientes. Nosotros siempre intentamos, esto no sé si estoy de acuerdo con el psicólogo, el compañero de antes, siempre buscamos que haga una vida normal, lo más normal posible. Y muchas gracias. ¿Esto funciona o no? No sé qué he hecho. ¿Sí? ¿Sí?
¿Se oye? Ahora. Bueno, lo primero, dar las gracias al doctor Sabas y sobre todo si tenéis alguna pregunta o cuestión que plantearle. Lo que he querido decir Ya termino, ¿no? es que de entrada es una enfermedad mucho menos frecuente por encima de los 55 años. Entonces, cuando vemos a alguien con lesiones cerebrales en una resonancia, cuando vemos a alguien con una focalidad, una pérdida de fuerza en un brazo, en una pierna, una disminución de agudeza visual, por la edad, por la probable presencia de otros factores, tensión, colesterol, azúcar, pensamos de entrada en otro tipo de patología. La más frecuente es la patología vascular. Cuando alguien no ve con 57 años de un ojo, pensamos en una neuritis óptica isquémica, no inflamatoria. ¿Por qué? Porque es más frecuente con 57 años tener un problema isquémico, un problema trombótico, que un problema inflamatorio. Lo cual no significa que nos diagnostiquen, solo que cuesta. De la misma manera, cuesta mucho más diagnosticar una esclerosis múltiple en un niño de 12 años. Porque pensamos, bueno, en este caso los neuropediatras, piensan antes en otro tipo de enfermedades inflamatorias asociadas a esa edad que en una esclerosis múltiple. Y a veces el diagnóstico en esos casos se retrasa. Y se retrasa precisamente por eso. Porque hay que pensar, de todas maneras, en España el retraso en el diagnóstico es especialmente bajo. Especialmente bajo. O sea, el retraso a nivel europeo es de 1,8 años en diagnosticar una esclerosis múltiple. En España está muy por debajo, ¿vale? Y no nos podemos olvidar que diagnosticar una esclerosis múltiple, la primera premisa es haber descartado absolutamente todo lo que pueda parecer una esclerosis múltiple. Es el primer criterio diagnóstico. Entonces, es importante estar seguro. Me ha corregido, pero ella no es importante, así como que aquí, yo eso no, a mí me ha corregido, yo se andaba así torcido, hablando de la corregido, me ha corregido. Mire, esto es un poquito lo que decía, precisamente de lo que hablaba. Cuando estamos por encima de los 55 años, hay patología asociada que no justifica la esclerosis múltiple. Es decir, es muy habitual tener cervicoartrosis, alguna hernia, que puede influir también en la marcha. Pero desde luego, tener una hernia discal no es por la esclerosis múltiple. Entonces, lo que yo creo que le quieren decir en la asociación, el doctor de antigüedad, etcétera, es que a veces no todo es por la esclerosis múltiple. Y es verdad que a veces se puede mejorar. Un paciente con esclerosis múltiple, si le doy una rodilla, habrá que operarle la rodilla. Si el traumatólogo lo dice, yo desde luego no tengo ni idea de cuándo hay que cambiar una rodilla. En mi caso ha ido bien. Me gasta un dinero, una clínica privada, pero ha ido bien. Entonces, pues ella lo deja, pero claro, si vienes con eso no ando. Ahora, que es derivado, pues me ha corregido para poder andar decentemente. No, exacto. La escala de SS valora muchos sistemas funcionales. Visual, sensitivo, coordinación, claro, esfínteres. Pero es imperfecta porque no valora todo y le da mucho valor a la marcha. Sí, es verdad. No, si anda, incluso aunque ande muchísimo, puede tener un trastorno esfinteriano grave, que puntúa mucho en la escala, claro, pero y además puntúa de diferente grado en función de, no es lo mismo tener una urgencia miccional que tener una incontinencia franca, aunque seas capaz de correr una maratón. Se puntúa y se puntúa de manera importante, ¿vale? Pero sí que es verdad, a lo que me refería cuando digo que es imperfecta, es que no valora todos los dominios, todo lo que le pasa al paciente. Por ejemplo, no valora la fatiga.
Es muy difícil que valore la cognición, la fatiga mental, ¿vale? Es complicado. Exacto. Entonces, no es perfecta, pero es la que tenemos. Y sí es verdad que da mucho valor a la marcha.